El temperamento es la forma en que uno reacciona, vamos a decir, a ciertas, a cualquier tipo de agente, aquel agente externo, ¿sí? Entonces, yo reacciono, tengo un temperamento no muy tranquilo, muy pacífico, donde me pueden decir algo y yo lo analizo, proceso y te puedo decir, no, mira, siento que esto es de otra forma o no, necesito que vos hagas de la otra forma para que yo pueda, perfecto, eso es un temperamento pacífico. Después podés ser más efusivo, pero, o más irascible, si se quiere, pero eso tampoco está mezclado con el ego. Eso sí es parte de cómo es la persona. Hay gente que le hierve más rápido la sangre que a otros, pero no por eso podés vos cruzar tu límite a donde ya el ego toma parte de la situación y la maneja para cualquier lado. Eso ya es otra cosa. Una cosa es la irascibilidad de una persona, pero la tiene que saber controlar, si no, directamente tiene que vivir un campo. Y después tener la otra persona donde es pacífica y si alguien, ahí pasa también que el irascible justifica justamente cuando excede solo lo que es el temperamento personal y pasa a ser este ego encapuchado de carácter, le plantea al pacífico que todo el mundo lo pasa por encima. ¿Por qué? Porque vive de su propia inseguridad y le proyecta en los otros. Dice, no, te va a pasar esto porque él se siente fácil de pasar por encima quizás. Porque lo han hecho en algún momento de su vida y no puso límites y eso escaló a lo que es hoy. Pero la realidad también pasa en que probablemente el pacífico, al que no tiene una herida allá, en ese lugar, sinceramente no le preocupa si el otro cree que lo está pasando por encima. Porque, ¿qué es pasar por encima? Eso es relativo. Uno puede, lo ideal, lo más sano del mundo sería decir, che, que el otro crea que te pasó por encima si lo quiere creer. Problema de él. Si él piensa que te venció en esa batalla, ¿qué cambia? Esa es la expresión del pacífico. Bueno, sí. Yo tenía un amigo cuando estaba trabajando en Sydney que era así. Yo por ahí le exigía, me acuerdo, de amigo, como de afuera, le decía, pero, boludo, hace algo. No pasa nada, está todo bien. Pero no le va a decir nada, no. Y ya, y esto fue hace poco. Y él, no, tranqui, no pasa nada, no me afecta. Y cuando le fui más adentro, porque me gusta charlar de estas cosas, le decía, pero ¿y cómo haces para que no te afecte un poquito más? Y él me decía, y bueno, que él puede pensar lo que quiera, yo estoy tranquilo. O sea, si él piensa que lo tengo que hacer de esta forma, o pues, tengo que hacer aquello, o esto, o lo otro, para ser como él se imagina que yo tengo que ser, bueno, pero eso ya no es mi problema, yo estoy tranquilo. Y él sonreía siempre y era súper pacífico en su temperamento. Y por ende, a la hora de tener una conversación con alguien o lo que fuese, no había nada que lo perturbara. Él reaccionaba muy pacíficamente. Obviamente el ser pacífico te lleva indefectiblemente a un camino mucho más fácil para darte cuenta de cuando no es ego. Sos mucho menos reactivo. Ahora, cuando sos más irascible, cuando sos menos pacífico, estoy en ese lado, te cuesta un poco más. No es imposible. No es imposible. Todavía en discusiones que pueda tener con mi pareja o lo que fuese, voy a tener reacciones en las cuales voy a decir, che, esto no es así, esto es así, y quiero poner mi límite de una forma mucho más marcada porque por propia inseguridad de que no sea escuchado aquel límite que quiero plantear. Pero es mi tendencia, si se quiere, pero no quiere decir que la siga a rajatabla. De hecho, practico porque descubrí esto, lo primero que hay que hacer es saber que eso está, y eso te lleva después en los momentos donde te das cuenta que se te está cruzando un cable, decir, che, pero para, yo lo único que tengo que hacer en esta situación es poner el límite. Hasta acá llego yo. Después el resto, ¿qué podés hacer? ¿Qué control podés ejercer en el otro? El resto sería dominancia, donde vos querés tener el control sobre la otra persona para que no reaccione sobre vos. Porque vos querés pisar, porque vos querés ganar, querés tener razón, querés incluso en algunas situaciones herir a esa otra persona, porque de esa forma vos salís a flote. Y eso es inseguridad proyectada. Disfrazada también de esa elegante expresión de carácter, que está muy lejos de ser carácter. Es otra cosa. Quizás para hacer un poco más de énfasis en todo el problema o, sí, el desbalance, mejor dicho, quizás lo mejor sea pasarlo por una comparación, una mínima comparación de estos dos, de lo que sería un límite y de lo que sería una reacción, como para ponerle una palabra a ese ego. Básicamente, el límite no necesita volumen. Esto quiere decir que no necesita demasiada explicación. Un límite es uno solo. Ni siquiera
cuando son personales, estamos hablando de tu propia verdad. Entonces vos no necesitas exponer demasiado el porqué de aquello. No necesitas mucho menos humillar a la otra persona. El límite simplemente hasta acá te doy permiso. El límite no necesita imponerse. El límite es tuyo. No necesita estar por encima del de otro. Tu límite es tuyo, nada más. No necesita una explicación mayor. El límite es algo que vos sentís, que hasta dónde vos llegás. Y puede que hoy cambie, puede que hoy sea de una forma, perdón, y que mañana ese límite cambie, evolucione a quizás o más espacio o incluso menos, de acuerdo a cómo vos te sientas. Pero todo es válido. Eso no hay mucha vuelta ahí. El problema pasa cuando no tenés en claro esto. Cuando justamente no sabes de esto, no sabes de que nunca hiciste introspección, nunca te diste cuenta que sos reactivo, cuál es tu temperamento, si sos pacífico, si sos más irascible. Y esto se descuajeringa y necesitas, por ende, atacar a la otra persona. ¿Por qué atacar? Sí, yo sé que suena como pretencioso de Buda. Es lo más fácil decir, pero que, por favor, si por ahí tenés que acelerar y... Sí, yo te entiendo la parte del por qué, pero ¿cuál es el fin? Vos sentirte mejor al final, porque no sé si escalando situaciones es que vos vas a tener paz. No sé si es lo que vos querés tampoco, porque si querés vivir en conflicto, quizás te convenga la otra parte. Y no lo digo de forma irónica, pero hay personas que no saben lo que quieren para su vida. Y eso generalmente lleva al ir con rumbos perdidos. Porque sí, en sociedad nos hemos dicho toda la vida de que hay que tener carácter y el tener carácter es hacerse respetar de una forma agresiva, de una forma contundente, poniendo sobre la mesa lo que uno. Porque por ahí el otro es desubicado y sigue avanzando. Pero si vos sabes poner tus límites, el otro puede creer que sigue avanzando. El otro puede creer que logró su cometido si estaba abusando de tu bondad o lo que fuese. Que el otro cree lo que quiera. Eso es lo principal en esto. Que el otro piense absolutamente lo que quiera. No hay otra explicación para esto. Y en cambio, bueno, y una cosita más, el ego, el límite, el buen límite, no necesita que el otro quede chico. No necesita eso. No hace falta. No hace falta que la otra persona quede chiquitita allá abajo para yo sentirme mejor. El límite, perdón, no necesita eso. Eh, en cambio, una reacción, llámalo ego, ese sí explota. Explota sin tener un mínimo de segundo para pensar que si está bien o está mal lo que vamos a hacer. Busca ganar. Eso es indefectible. El ego de base lo que busca hacer es ganar. El ego, como ejemplo, a mí me gusta decir que es como si fuese un adolescente tratando de proteger un bebé o un niño, lo que fuese. El niño sería lo que duele dentro nuestro y el adolescente justamente esa coraza que tenemos afuera que se comunica con el exterior. Entonces, muchas veces más grande, muchas veces más chico, pero ¿por qué digo un adolescente? Porque un adolescente no se sabe comunicar. Un adolescente en su temprana edad quizás, la mayoría no se sabe expresar de la mejor manera. Y no se lo tomen personal si sos adolescente o no, o hay adolescentes que tienen una capacidad muy grosa de comunicación. Yo no lo era, por ejemplo, y la mayoría de mis cercanos cuando éramos jóvenes no tenían esa capacidad, quizás la desarrollaron sí más de grande, pero el adolescente no es más irascible, busca el conflicto, quiere tener razón. Bueno, es falta justamente de madurez. Pero lo loco es que después uno puede tener madurez en ciertos escenarios de su vida cuando evoluciona en temas de edad o de edad, pero después a la hora de comunicarse con cosas emocionales o afectivas o incluso de contacto con la comunicación de la otra persona, es donde sigue siendo un niño, sigue siendo un adolescente reactivo. Y lo he visto en adultos de 65 años, incluso de más, donde no tiene límite, lo podés ver en tu abuelo si prestas atención. Eh, Hay abuelos más sabios y hay abuelos que han trascendido y hay otros abuelos que se han quedado en ese dolor de cuando eran niños. Al ejemplo burdo te puedo decir de decirles en chiste, si se quiere, muchas veces para probarlo y testearlo, vos hiciste esto, qué mal. No, pero él también lo hizo mal, ¿eh? No me digas a mí solo. Esa reacción, tanto es de un niño, pero vos lo podés ver en una persona de 70 años. Y eso es justamente lo que se puede traspolar, perdón, a lo que sería el carácter o el ego para en esta situación de una forma reactiva. Es exactamente lo mismo, en diferentes escenarios, porque como dije antes, no porque yo tenga la verdad absoluta, pero siento que lo explico de esta mejor manera, cuando digo que el ego se manifiesta de muchísimas formas en nuestra vida. Por un lado, como dije en un momento, a través del control, a través de los celos, a través del miedo, a través
del carácter, del orgullo, es otra cosa que vamos a hablar adelante.